¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud aquí en Mega Cable. Venimos bien con el tema de la pandemia, por suerte, aquí en Argentina, y como veníamos diciendo ya varios programas atrás, todo tiende aparentemente a normalizarse. En las últimas 48 horas no ha habido nuevos casos de COVID en Argentina y eso es una muy buena noticia. Y como decimos, el punto de inflexión fue cuando se comenzó a vacunar, ¿sí? Más allá de los inicios de la vacunación, con todos los problemas y las vicisitudes de aquellos momentos que la historia los contará. Pero cuando se empezaron a hacer las cosas en serio y a distribuir las vacunas y a vacunar a la gente, bueno, podemos decir que eso marcó un antes y un después, porque realmente los casos han caído drásticamente y como decía recién, en las últimas 48 horas no ha habido casos nuevos de COVID. La variante predominante es Omicron, con todas sus variables, algunas que están siendo seguidas todavía, pero bueno, en principio con menor impacto, especialmente en aquellos pacientes que tienen la vacunación completa, y en eso todavía pacientes con terceras dosis en Argentina estamos recién en el 43%. Es una falta todavía que tiene que cubrir el Estado Nacional y por lo menos tenemos que estar arriba del 80% para evitar un rebrote que la misma ministra de Salud, Carla Bisotti, se encargó en un medio nacional de decir que se podría esperar un nuevo rebrote, una picada de la enfermedad para mediados de año, entre junio y julio. Así que esperaremos, habrá que saber, sería importante saber cuáles son los motivos por los cuales se espera esta situación y qué han tenido en cuenta para pensar que esto puede ocurrir en Argentina a mediados de año. Lo sabremos cuando llegue el momento y en ese momento espero que tengamos los datos de haber sabido cuáles son las causas y las cosas que nos dijeron o que sabían y no corrigieron para evitar ese nuevo pico, ese nuevo brote de coronavirus. Pero bueno, por ahora vamos mejor. Recordar que por supuesto que en aquellos pacientes que están con las dosis completas de la vacuna contra el COVID, son pacientes que si llegan a infectarse, la enfermedad es mucho más tenue, mucho más leve, no hay en general compromiso respiratorio severo, ni básicamente internaciones, así que en ese aspecto estamos bien. A diferencia de lo que está pasando hoy en China hay un rebrote, también por supuesto Omicron es la variable predominante y hay una gran cantidad hace ya 3 semanas que comenzó el gobierno chino con el aislamiento de la gente, primero en forma, digamos, ordenada, y ya como tienen casi 40 millones de infectados, ya han salido a buscar lugares porque no tienen dónde poner para que la gente haga la cuarentena. Entonces, usted está en su casa, le golpean, llegan las autoridades chinas, lo sacan de su casa con su familia y ahí ponen a los pacientes infectados positivos y a que terminen su cuarentena en su casa. Y usted, buen viaje, si lo he visto no me acuerdo. Bueno, así se manejan estos países y eso es lo que está sucediendo hoy. Problema con abastecimiento de alimentación, problema con abastecimiento de insumos, porque Shanghái produce la mayor cantidad de insumos para todo el país, para toda China, y entonces la economía está en riesgo de sufrir graves consecuencias. Las automotrices en particular no están recibiendo en tiempo y forma la cantidad de materia prima para la producción de nuevos autos, y la industria automotriz en China realmente es uno de los grandes fuertes que este país tiene. Y bueno,
estas consecuencias. Esto está pasando en otra parte del mundo, mientras nosotros, por suerte, venimos mejorando y espero que sigamos en esta senda. No nos relajemos. Algo pasó que más allá, la gran eclosión fue en Wuhan, recuerden, era ya al principio, hace 2 años. Bueno, eso mismo ha vuelto a pasar y está pasando en Shanghái en este momento. ¿Qué ha sido, cuál ha sido la causal? ¿Cuál fue el gatillo? Hasta ahora nadie sabe nada, se están supuestamente analizando las cosas. Lo que sí hay un hacinamiento, un aislamiento forzoso para toda la población. No pueden salir a la calle a comprar ningún tipo de insumos. Los deliveries también están prohibidos que anden repartiendo alimentación, etcétera, etcétera. Solamente el Estado y las autoridades son los únicos que pueden andar repartiendo alimentos o insumos de distintas características para que la gente pueda alimentarse. El tema es que, como les decía recién, ya están en casi los 40 millones de habitantes infectados y entonces no tienen espacio físico ni toda la parte de movilidad o toda la parte de logística para el reparto, el control y la distribución de alimentos para semejante cantidad de personas. Así que vamos a ir a la primera pausa y vamos a continuar con el programa. Consultorio de Cardiología, Dr. Jorge Luis Álvarez. Consultas, electrocardiogramas, monitoreo de presión arterial de 24 horas, ecodoppler cardíaco y vascular, ergometría, holter cardíaco, chequeo post-COVID, valoración prequirúrgica. Consultorio de Cardiología, Dr. Jorge Luis Álvarez, República del Líbano, 68. Muy bien, ya de vuelta en el programa y siguiendo con el hilo de lo que veníamos hablando, seguimos reforzando la idea de la vacunación. Es muy importante el tema de la vacunación. Completar las dosis es fundamental. Agregar la dosis del antigripal es fundamental. Agregar la dosis de la vacuna antineumocóxica, especialmente en pacientes mayores de 65 años con comorbilidades, ¿sí? Las embarazadas, los pacientes con patologías crónicas, diabéticos, tabaquistas, EPOC, patologías respiratorias crónicas, pacientes con inmunodepresión, pacientes cardiópatas, etc. Deben estar vacunados, es la única garantía de que si se llegan a infectar, la enfermedad curse con con un nivel muy tenue y no haya riesgo de internación o de agravamiento del cuadro clínico y va a pasar solamente como un cuadro gripal común. Recordar también que estamos en una época de cambio estacional, una época muy linda porque amanece fresquito, por no decir frío a veces, aparece el sol, calienta, está hermoso, durante la tarde hay un sol espectacular, todo es de remerita, pero se empieza a esconder el sol y ya hay que tener abrigos para ponérselos y evitar enfriamientos que después empiezan con cuadros catarrales, cuadros respiratorios, especialmente de las vías respiratorias altas, y entonces empezamos con las sospechas de si es, si no es, más allá de que puedan hisoparse o no, pero el cuadro clínico lo van a tener igual y la gripe va a aparecer igual. Hay una gran cantidad de pacientes con patología respiratoria alta, especialmente gripal. Será el tema del próximo programa con uno de nuestros consultores permanentes. Y bueno, así que nos tenemos que cuidar de todo esto y completar la vacunación. Parte de lo que está ocurriendo en China es eso, no han completado su plan de vacunación. Lo mismo pasa en Rusia. Teniendo ellos la vacuna, tampoco han completado la vacunación, ni siquiera de la primera dosis. Menos del 40% de la población rusa está vacunada con una sola dosis. O sea que, por supuesto que la probabilidad de que en cualquier momento esto se mude a otro país
esto que está pasando en China, que está pegado a Rusia, bueno, es una posibilidad concreta. Así que hay un estudio que ya viene haciéndose hace ya más de 10 años en Inglaterra sobre los daños cerebrales que se producen o que podrían producirse después de una infección de cualquier tipo, en este caso viral, ¿sí? Entonces, ¿qué están viendo? Ellos están sacándole permanentemente resonancia a los pacientes con antecedentes de infecciones y a aquellos que no las tienen. Y entonces van comparando las imágenes, ya, vuelvo a repetir, antes de la pandemia. Este estudio tiene más de 10 años ya y están haciendo el seguimiento, y ahora en los primeros 2 años, post pandemia, están viendo que en el cerebro hay una disminución importante de masa gris, de sustancia gris en el cerebro, y que hay compromisos de la parte que tiene que ver con los centros olfatorios y con los centros de la atención y de la alerta de la persona. Y eso explica perfectamente por qué los síntomas de pérdida del olfato y del gusto, por un lado, pero básicamente pérdida del olfato, y después la niebla mental, en donde hay una desorientación, falta de concentración y esos síntomas neurológicos, pues estarían explicados en principio dentro de estos 2 años recientes, porque estas son las primeras conclusiones, pero coinciden perfectamente entre los centros afectados y la sintomatología que presentan los pacientes con COVID. No así la variante Omicron, que en este caso no produce básicamente pérdida del olfato ni del gusto, ni tampoco en principio el tema de la niebla mental. Pero hay sí concretos datos sobre las variables que iniciaron la pandemia y en donde había concretamente daños a nivel neurológico por estos síntomas que eran predominantes, y que a veces cuando llegaba un paciente con una pérdida de olfato o de gusto en forma abrupta, no había que hisopar ni nada, sabíamos que era COVID y listo. Bueno, este estudio faltan 2 o 3 años más para obtener información más concluyentes. Algunos pacientes pudieron recuperarse totalmente, algunos parcialmente. Hay que ver si esa materia gris que se va perdiendo en el cerebro logra recuperarse nuevamente. En todo eso está centrado este estudio ahora en el seguimiento con las imágenes que por suerte se disponen, y es como si tuviéramos el cerebro en la mano porque la calidad de imagen es tremenda. Ese estudio, les vuelvo a repetir, se está realizando en Inglaterra. Ya llevan más de 10 años de seguimientos en pacientes con distintos tipos de infecciones, especialmente virales. Y bueno, y esto es lo que está demostrando, y siguiendo particularmente a los pacientes post-COVID, bueno, estos son los hallazgos hasta el momento, 2 años después. Tendremos que esperar, como siempre digo, hay muchas cosas que aprender todavía, y el tiempo nos dará respuestas. Nos dará respuestas a la recuperación, nos dará respuestas a cuáles fueron los tratamientos más acertados y cuáles eventualmente serán, cuáles fueron las vacunas o cuáles son las vacunas que serán más efectivas y con las cuales habrá que seguir vacunándose en el tiempo, cada cuántas veces al año, etcétera, etcétera. Para eso hace falta tiempo. Estos procesos son de seguimiento y de aprendizaje permanente, y de estudios como estos que ya llevan más de 10 años. Entonces, como verá, y siempre les he explicado, esto es un proceso en donde los médicos vamos al lado aprendiendo, y muchas veces cosas que decimos ahora, por ejemplo, tal vez dentro de 3 semanas estemos pidiendo disculpas porque se demostró otra cosa. Pero bueno, eso está marcando los primeros estudios en imágenes a nivel cerebral de la infección por coronavirus. Lo más importante que quiero que le quede cuando termine de ver el programa es: tenga el programa completo de vacunación contra el COVID. Tenga las 4 dosis si usted es un paciente de riesgo, ¿sí? Si la última dosis
tiene que esperar, acuérdense, 3 meses después de la última dosis de refuerzo, que fue la tercera. Cuando se cumplieron los 3 meses y lo llamaron, vaya y vacúnese con la cuarta dosis, vacúnese contra la gripe, vacúnese contra la neumonía. Recuerde que la neumonía son 2 vacunas. Tenga su carnet bien guardadito para que no pierda la referencia de qué fue lo que se ha puesto y qué es lo que no se ha puesto. La vacuna antigripal se coloca todos los años. La vacuna antigripal se coloca todos los años. Ya veremos qué ocurre con la del COVID, ¿sí? Lo que tenemos la suerte es ya tener las 4 dosis. Esperaremos las nuevas indicaciones y cómo van avanzando las investigaciones para ver con qué seguimos y cuáles serán las vacunas más sugeridas o más convenientes para continuar con este proceso, que terminará siendo una cuestión endémica, o sea, solamente localizada y focalizada, pero el hecho de no estar vacunado hace que usted esté en alto riesgo de infectarse y que lo curse en forma grave. Todos estos beneficios obtenidos por las vacunas se echan por la borda y los va a sufrir si usted no tiene las vacunas puestas. Piense que en el mundo enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la varicela, etcétera, etcétera, todas esas han sido eliminadas con vacunas. Cuando éramos chicos nos vacunaban a todos, iban a la escuela, nos vacunaban, o íbamos al dispensario, nos vacunaban, y no había ningún problema, ni hubo ningún problema después. Bueno, esta es la solución para contener esta enfermedad. Si no, miremos lo que está pasando afuera, más allá de la cuestión armamentística, que es otro drama en el mundo y que tiene que ver con la expansión potencial, no solo del coronavirus, porque Ucrania, como en algún momento ya dije, tiene muy malos porcentajes de vacunación contra el COVID. No solo contra eso, sino contra otras enfermedades, ¿sí? Entonces la polio, el sarampión, todas esas cosas, todas esas enfermedades que ya estaban dadas por erradicadas, salvo la polio, que quedaban 7 casos en el mundo. Bueno, eso puede volver a reactivarse si usted no tiene o sus hijos no están vacunados completamente. También hay un estudio en donde tanto la UNICEF como la Sociedad Argentina de Pediatría fueron muy claros y tienen demostrado con sus números que se redujo la vacunación obligatoria para todas estas enfermedades entre un 20 y un 30% en Argentina, que tiene uno de los mejores planes de vacunación del mundo. Las vacunas son gratuitas, solamente tiene que llevar a su hijo con la libreta de salud para que reciba la dosis que corresponde de la vacuna que corresponde. Si usted no sabe si está vacunado o no, acérquese al vacunatorio con la libreta de salud para que le completen las dosis que le faltan y esté cubierto y no tenga el riesgo de padecer estas enfermedades que en algunos casos dejan secuelas que son tremendas y en otros casos pueden sufrir complicaciones realmente muy importantes, neurológicas, respiratorias, etc. Así que la sugerencia acá, esté vacunado, no tenga miedo, es la solución del problema y depende de nosotros que seamos responsables y vayamos a poner el bracito porque el Estado está cumpliendo en ese aspecto como corresponde y en particular en San Luis han hecho en eso las cosas extremadamente bien. Espero que haya quedado claro. Estas son las sugerencias que podemos dar en este programa. Nos vemos en 7 días.